Una guerra de 20 años contra el terrorismo y la memoria colectiva del miedo han dejado traumatizado a todo un país. Nuestra historia sucede en el Perú, pero en la edad del terror podría suceder en cualquier país. Los años de matanzas han terminado, pero sus secuelas continúan. La democracia peruana apenas se sostiene. Mientras el Perú emerge de 20 años de terror, los peruanos buscan respuestas. En el año 2001, el gobierno nombró una comisión para descubrir la verdad de lo sucedido durante esos años terribles. La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que el Perú necesita memoria y necesita recordar los años terribles que vivimos. Si una persona no tiene memoria, si una persona es amnésica, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, es fácilmente manipulada. Igual un país, si no tiene memoria, no sabe de dónde viene, no sabe lo que le pasó, va a volver a repetirlo y va a poder ser manipulado fácilmente. Durante 2 años, la Comisión de la Verdad recogió más de 17.000 testimonios, construyendo el primer retrato completo de lo que realmente pasó en el Perú durante esos 20 años de matanzas. Las verdades que la Comisión reveló hicieron posible esta película. Quienes dan su testimonio a la Comisión son, en su abrumadora mayoría, gente pobre, rural, campesina, indígena, pero también vinieron gentes urbanas, gente de clase media, vinieron también policías, tanto oficiales como personal de tropa, a dar su testimonio. Fue terrible descubrir a través del trabajo de la Comisión de la Verdad que murieron en ese periodo víctimas de la violencia política casi 70.000 peruanos y peruanas, más que en todas las guerras internacionales y civiles que había tenido el país en 180 años. La Comisión de la Verdad confirmó que la violencia se inició en la ciudad andina de Ayacucho. El comisionado de la Verdad, Carlos Iván de Gregori, vivió ahí durante esos años. Yo fui profesor en la Universidad de Ayacucho. Era una universidad muy nueva, muy pujante, donde estudiaban muchos hijos de campesinos del departamento. Y ahí llegué y descubrí que años antes había llegado también Abimael Guzmán. En esos años, Guzmán quería un proceso de cambio muy grande, porque este señor era un clásico intelectual, muy formal, siempre con su saco, siempre con su corbata, sus anteojos, su libro bajo el brazo, es decir, un filósofo, además él era filósofo. Al inicio de los 60, Guzmán visitó la China y basó su filosofía de cambio social en la revolución maoísta. Él volvió para guiar el camino a una nueva sociedad en el Perú, predicando que el destino de los desamparados era alzarse en armas. Le decían shampoo, ¿no? Porque te lavaba la cabeza y, bueno, quedabas tú atrapado en esta ideología.
Yo soy de Ayacucho, de Huamanga. Y llevo adelante este movimiento, el doctor Guzmán. El doctor Guzmán se atrevió a conducir en una rebelión a personas que creen en él. Creen que de esa forma van a construir un nuevo mundo. Y yo respeto eso. Entonces, estos jóvenes, Guzmán les decía, ustedes son la vanguardia de 15.000 millones de años de materia en movimiento. Guzmán combinó el marxismo, el maoísmo y las duras condiciones del Perú en un movimiento político al que llamó Sendero Luminoso. Los jóvenes seguidores de Guzmán acogieron su discurso y llevaron estas ideas de rebelión a oídos receptivos en las inhóspitas alturas de los Andes. Desde la conquista española, los indígenas peruanos apenas han sobrevivido una pobreza desesperada, marginados en su propia tierra. La población indígena, casi la mitad del Perú, no ha tenido voz en el gobierno. Han sido ignorados y explotados durante siglos por los dirigentes del Perú. Lima, la capital cosmopolita, se mantuvo como un mundo aparte del resto del país. Los limeños vivieron sus días sin preocuparse por la tormenta que se venía. My mother's photographic studio, Photogenet, specialized in portraits of children, of families, from the Peruvian high society. Her studio, Photogenet, was the place to go. You know, she photographed a lot of people who were white, but then she also photographed Peruvians who weren't so white, but who wanted to be white. There was still all that racial connotation also that they weren't. There's always this obsession with being white, ¿no? Lima se consideraba a sí misma una ciudad moderna en una democracia en desarrollo. En las elecciones de 1980, Fernando Belaúnde fue elegido presidente. Desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos. Pero el Perú seguía siendo una democracia incompleta, que ignoraba y excluía a la mitad de su población. Es que definitivamente yo no puedo ser la misma Beatriz, pues. Yo no puedo seguir con mi vida de antes, no dedicarme solamente al sector empresarial, a la parte del derecho, no sé. Yo tengo una responsabilidad, he conocido una realidad que no la puedo borrar. Y en tanto yo no pueda hacer algo por esa realidad, no voy a ser feliz. La verdad es que mi infancia fue muy buena, muy bonita. La clase social es una, podríamos hablar de media alta y bueno, no nos ha faltado nada, ¿no? O sea, hemos tenido una vida tranquila y cómoda. No percibíamos las necesidades que pasaba el resto de la población.
uno podría encontrar personas indígenas por todas partes, ¿no? Lo que pasa es que siempre las considerabas menos, ¿no? O sea, porque no estaban bien empleadas, o porque no tenían educación, o porque normalmente pues eran personas pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera decían, no, los blancos son los que tienen el dinero, los que están educados, los que tienen las posibilidades, los indígenas no. En 1980, las ideas de Sendero Luminoso encontraron terreno fértil en Ayacucho y en muchos pueblos de la región. Es una ideología que entonces quiere construir una suerte de paraíso en la tierra, y para construir ese paraíso considera que es necesario destruir todo lo actual. Todo lo actual está como contaminado por el poder, contaminado por el capitalismo, contaminado por la feudalidad. El 19 de abril de 1980, Guzmán ordenó a sus seguidores iniciar la lucha armada y prepararse para cruzar un río de sangre en la conquista del poder. Pienso de que para cambiar una sociedad necesariamente tiene que haber un enfrentamiento, y eso implica violencia. Para los jóvenes secundarios de los pueblos, la seducción viene más por el lado de la acción, ¿no? Casi una suerte de aventura adolescente. Tú vas a tener armas, tú vas a tener este fusil, tú vas a tener esta dinamita, ¿no? Y ellos sienten que las armas los empoderan, ¿no? Les dan poder. Los adultos sienten miedo, les hacen caso, los obedecen. Mi abuela, por parte de padre, que vivían ahí al frente, eran constantemente visitados por Sendero. Eran 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, decían, vieja, levántate, queremos comer. Los terroristas aprovechaban en la comida, ¿no?, de la gente que estaba lejos y nadie veía nada. O veían y se quedaban callados por temor, ¿no? Sendero Luminoso exigió lealtad absoluta a estas poblaciones aisladas. O estabas con ellos, o estabas en contra de ellos. Entonces, uno de los mayores en ese tiempo, Alejandro Orey, prácticamente era como una especie de líder, porque sabía, hablaba. Entonces, él un poco que organizó a la población para venirnos a vivir en esta parte del centro, para poder apoyarnos. Sendero Luminoso, para aterrar a la población y para desanimar a cualquier opositor, decía, el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos, ¿no? O sea, cuídate, no nos vayas a denunciar, no vayas a levantar la mano contra el partido, porque el partido lo vas a ver y te va a castigar. Sendero Luminoso amenazó a dirigentes comunales y líderes políticos que se negaban a cooperar. A las 3 semanas a mi tío lo torturaron en la misma plaza delante de toda la gente. Juntaron a toda la gente, casa por casa. Delante de todos lo ahorcaron y le cortaron la lengua, diciendo de que tenían que apoyarlo, a Sendero. A mi tío lo mataron, no pasó ni 15 días, 20 días, nuevamente regresaron. Cuando a mi abuela la mataron, la quemaron en su propia casa, le prendieron ahí con mis tías, que ese tiempo eran niñas, ¿no? Mis sobrinitos que eran pequeños,
le prendieron fuego adentro y los niños mirando cómo se quemaban adentro. Y eso es lo que queda de la casa de mi abuela. Acá aproximadamente han muerto más de 80 personas. Sendero fue diferente a los otros movimientos guerrilleros latinoamericanos de la época. Las tácticas fundamentales de Guzmán fueron la intimidación, la violencia y los asesinatos. Durante los siguientes 10 años, mientras consolidaba su poder en los Andes, Sendero mató a miles de hombres, mujeres y niños. Sendero Luminoso se convirtió en una organización terrorista. ¡Ni claudiques, armas sin luchar! En 1982, alarmado por el surgimiento de Sendero Luminoso, el gobierno del presidente Belaúnde mandó a las Fuerzas Armadas al campo a combatir el terror. Un comando es un hombre preparado, física y mentalmente apto para hacer frente a este irregular en cualquier medio, en cualquier circunstancia. Entra a la Fuerza Armada, pero el grave error no es que entre, sino la forma en que entra. Yo fui en el año 83 a Ayacucho. Cuando nosotros fuimos, la verdad que no sabíamos en realidad qué hacía un marino en la sierra. Muy poca gente hablaba el quechua. Entonces, muy poca gente tuvo inteligencia en la zona. Entonces, la Fuerza Armada entra como elefante en cristalería. No sabe a dónde ir, no tiene una estrategia clara de separar a los senderistas de las comunidades. Sabíamos de que nuestra capacidad de entrenamiento era muy superior, ¿no? Pero ellos tenían la ventaja de que cualquier persona de civil nos podía disparar. O sea, estaban muy bien camuflados en la población. El temor, o sea, como te digo, se generaba porque no sabías con quién te enfrentabas. O sea, no sabías en realidad si la criatura, un niño de 10 o 11 años era terrorista, si ese anciano era terrorista, no sabías quién era terrorista. O sea, o una mujer que pasaba, podía ser una terrorista, no sabías. Había un enfrentamiento, capturaron como a 6 subversivos. Se los suben al helicóptero y los amarran de los pies. Se los cuelgan como racimos, los 6, ¿no? Entonces comienzan a interrogarlos. Esa gente, como tenía una ideología bien metida en el cerebro, entonces daban vivas a su partido, a Abimael Guzmán, y se negaban a hablar. Entonces le iban cortando las sogas que estaban amarradas a sus pies y le iban dejando caer, para generar temor a los otros, ¿no? Entonces, cuando ya llega el turno del último, pues le dice, bueno, tú te vas a salvar, pero tienes que decirnos quiénes son los cabecillas, dónde están. Pero el hombre, por querer salvar su vida, comienza a contar todo. A las finales le cortan también la soga y lo dejan caer, no se lo matan también, igual. Tienes que tener mano dura y tienes que ser muy fuerte. Y tienes el derecho como gobierno democrático a responder a una organización terrorista. Pero la respuesta al terrorismo tiene que ser muy bien calibrada. O sea, si una organización terrorista está dispuesta a matar y a morir indiscriminadamente, tú no puedes responder de igual a igual, porque entonces caes en su juego. Bailas al son de su música que ellos te ponen.
Desde la clandestinidad, Guzmán ordenó intensificar los ataques terroristas. Él previó que el ejército descargaría toda su brutalidad contra la población civil y que con ello Sendero Luminoso se iba a fortalecer. Cuando los senderistas empezaron a ser detenidos, Guzmán desplegó un nuevo frente de guerra: las cárceles. Para poder hacer que estos jóvenes lo sigan en esta rebelión contra la realidad, él tiene que fanatizarlos mucho. Guzmán tuvo que convertirse de un líder político en un líder cuasi religioso. Todos somos de pueblo, pero no todos se animan a entregar su vida para conseguir y luchar una nueva sociedad. Si tienes que morir por una causa, pues a morir se ha dicho, ¿no? Porque es una causa noble, es una causa justa, que vale más que tu propia vida. El partido manda al fusil a construir la conquista del poder. Busco marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo Principal. Honor y gloria al proletariado y al pueblo del Perú. Ahí más o menos tenía 22 años en el video. Honor y gloria al proletariado y al pueblo del Perú. Fue un tiempo muy bien invertido. Dar la vida por el partido y la revolución. Porque eso expresa lo nuevo, ¿no? La nueva sociedad y por ende la derrota del Estado que ellos defienden, ¿no? Para sacar a uno, tendrían que matar a todos. Quiero que ustedes me escuchen muy atentamente. Tenemos que conocer nuestra historia. Desde el 80 hasta el 2000 ha pasado esas cosas en nuestra tierra. Había una familia humilde, pero llegó un día muy triste. Al pueblo llegaron los militares armados de fusiles, de granadas, y se iban a buscar. El hombre en su naturaleza tiene dos partes, la parte animal y la parte humana. La parte animal es cuando las personas pues no salen del control humano, del control de la razón. Lo que estamos siguiendo nosotros es exactamente la ruta que han planificado los militares de la base militar de Santa Rosa. Llegaron hacia Chejasa con la finalidad de deshacerse de todos los comuneros. En 1985, el nuevo presidente del Perú, Alan García, le dio a las Fuerzas Armadas control sobre todos los aspectos de la vida en las zonas de emergencia. La ocupación militar se consolidó. Ante el avance de Sendero, estos comandos políticos militares se van extendiendo por todo el país.
¿no? Llega un momento en que más de la mitad de la población nacional está bajo estado de emergencia, donde incluso el Poder Judicial, si en la noche matas a alguien porque te volviste loco, es delito de función. Entonces eso garantiza la impunidad para los militares. Como reacción a la brutalidad militar y a las atrocidades de Sendero Luminoso, la sociedad civil forjó un movimiento de derechos humanos. De cómo desde temprano hacen un zanjamiento frente a la violencia que se vivía en el país. Ellos oprimen, nunca saben callarse, pero nunca vamos a callar. Nosotros vamos a seguir hasta encontramos nuestros desaparecidos. Además están los comunicados, las declaraciones públicas escritas. La coordinadora era una mesa prácticamente donde una vez al mes venían de todos los sitios y contaban. Se alimentaba de la información oral que cada uno traía de su sitio. Éramos terriblemente conscientes de que no lográbamos parar la estrategia que estaban desarrollando los militares, pero de no haber habido una documentación de los casos que lográbamos conocer, creo que la matanza a lo mejor hubiese sido mayor. Aquí trajeron a las 16 personas de Chijasa, a la familia, a mi familia, a Manuel, a Rosa, a Matilde, a mi cuñada, a la bebita y a los otros comuneros. Aquí han traído y aquí lo han hecho desaparecer. Bueno, yo vine acá a reclamar por mis hermanos, por mi familia, por los campesinos. Y aquí cuando yo vine a reclamar, el capitán de apellido Gato Seco, y al toque me amarraron las manos para atrás y me empezaron a golpear. Yo no sé cómo, pero cuando me di cuenta ya estaba en esa celda. Y allí me tuvieron por 4 días sometido a una tortura. Me tenían amarrado en esa posición. Al tercer día que estaba detenido acá, vinieron los integrantes de la Cruz Roja a reclamar por mí y me dieron libertad. Encontramos el cuerpo de mi hermana Matilde, sin cabeza, con los miembros inferiores, los huesos fracturados, los brazos quebrados. Tenemos que tener un concepto diferente de la vida. No se puede resolver problemas sociales con sangre. Dentro de su estrategia de conquistar el campo para cercar Lima, Guzmán decidió expandir la guerra de los Andes a la selva. Los Ashaninkas somos netos de acá. Acá es nuestra tierra, nuestro dueño.
Han muerto nuestros abuelos, tatarabuelos. Fue secuestrado con la guerrilla, los guerrilleros, bien conocidos como compañeros Sendero Luminoso. Fue secuestrado cuando yo tenía 8 años. Cuando yo estudiaba, estuve en 6º grado. Ese fue cuando yo estuve yendo para pescar. Me secuestraron por una condición. ¿Me sigues? O sea que me amenazaron. El primer enfrentamiento que he tenido sobre el ejército, a la edad de 11 años, que nosotros estábamos dirigiéndonos a organizar en un pueblo, ahí donde nos chocamos con el ejército. Y el ejército venía uno, que era un sargento, que estaba dirigiéndose en busca de nosotros. Donde le di un rafagazo. Después que ya de ese mi primer enfrentamiento, ya empecé a hacer un vicio. Es como si fuera que un niño que le das un caramelo, lo va a viciar, quiere tomar más caramelo, ¿no? Es igual también en una guerrilla. Mientras Sendero se apoderaba del campo, Lima seguía aislada y mal informada. Los reportajes sobre lo que realmente sucedía en la guerra fueron escasos. Pocos salieron a informar lo que estaba pasando en las zonas de guerra. Vera Lentz fotografió el conflicto durante 20 años. I wanted to see the real side of life. I wanted to document the real things about life. La curiosidad y compasión de Vera la llevaron a las zonas más golpeadas donde el miedo a menudo ocultaba la verdad. When we went to the police station, the head of the police pulled out pictures of dead journalists, and they told us that this could happen to us if we left the town, we've left the city. There was always this sense of being scared because everything was unknown. There was no information. You never knew. People did not always tell you what they were thinking because they were also scared. So there was always these rumors and silences and whispers. That always made you scared. Vera perseveró y llegó al pueblo de Socos. Lo que ella ahí fotografió impidió durante 20 años su retorno. Acá, mira, acá, mira acá. Mira. ¿Ustedes se recuerdan cuando yo vine a tomar esta foto? ¿O no se recuerdan? Se recuerda, mamá. Sí, ¿se recuerda? Sí, también. Sí, sí, bastante foto aquí. Ha tomado, ¿no? Tomado. Sí, bastante. Por eso. I felt overwhelmed inside. No one in the village had ever seen any of the photographs I had taken. Mauricia. ¿Cómo ves que doña Marlene, hermana? Teófila. La hermana.
And they offered to take me back, you know, to where it all happened. I remember walking the same path 20 years ago when the villagers told me it was the Sinchis, the counter-terrorist police, who did the killings. The Sinchis went to investigate an engagement party at the home of the groom. It started calling them terrucos, you know, terrorists. The Sinchis forced the 34 people out of their house at gunpoint. The men, the women, and the children, and marched them into this gorge. They shot them all right down in the gorge. Then they dynamited the mountain to cover up the massacre. The bride had survived this massacre. So she was like, it was all her family. She was looking at their dad and her fiancé, her future husband. Even when they saw the photographs, people in Lima didn't seem to care that these things were going on. And a lot of times I would get the commentary that maybe they were being killed because they were guilty of something. They had done something or were guilty of something, of being Cheyenne Path or whatever. Everybody is responsible. A great portion of society were just bystanders. I mean, they were indifferent and silent bystanders. La magnitud de lo que eso significaba, yo está totalmente ausente. Totalmente ausente. No podré más vivir, mi amor. Tenía todas las opciones para poder estudiar, para poder desarrollarme. Tenía las posibilidades que mis padres me permitían, ¿no? de poder estar en un buen colegio y luego prepararme para entrar a una buena universidad. ¿No? Yo estudiaba, tenía mi vida tranquila, tampoco sentí la presencia del terrorismo. Lo escuché pero no lo oí, o pasó y no lo registré. O sea, yo en verdad estaba como ajena a esa situación. Era muy poco lo que se podía hacer en la ciudad. Se organizaban además vigilias con los propios afectados. Pero la cobertura era muy pequeña, ¿no? 11 desaparecidos, 3 inválidos. La soledad de hacerlo con una sociedad que no te escuchaba. La estrategia más importante de esos años fue acompañar a las víctimas. Hacíamos gestiones ante las autoridades militares para exigir que nos den información sobre los detenidos. El Perú era, en esos momentos, el país en el mundo que más desaparecidos venía reportando. Hay veces no sabes que tienen al lado a la joya que es la madre. Una que no carga traicionera porque nos quitando a mi madre. Ay, los envidio, maldigo mi suerte porque yo no tengo a nadie. En las selvas ayánicas
se intensificaron las matanzas y los secuestros de los niños soldados. La presencia de Sendero Luminoso dividió al pueblo ashánica. La solución militar contra el fortalecimiento de Sendero fue darle armas a los ashánicas leales al gobierno. Pero los ashánicas las utilizaron para pelear entre ellos mismos. Pero donde nos hubo el choque es cuando ya nos dieron el arma, ¿no? Estamos independientes, autónomos o estamos para militar, ¿no? Era una confusión. ¡Armas! Nosotros decíamos, estamos en una jaula, no sabemos cómo afrontar todo problema. Venía Sendero, la misma cosa nos amenazaba. Venían los militares, también nos decía que estamos con Sendero, ¿no? Y venían los ronderos, la misma cosa nos decían, ¿no? Entonces estábamos en un desorden total en nuestra selva central. La estrategia de Sendero Luminoso había logrado ganar las simpatías de ciertos sectores campesinos en zonas o pobres o fronterizas, sobre todo. Pero que pasados 1, 2, 3 años, los campesinos comenzaban a decepcionarse de Sendero Luminoso. La adicción al uso de la violencia como método de control político empezó a consumir a Sendero Luminoso por dentro. Yo tenía 12 años. Somos 2 que nos ha secuestrado. Mi hermano mayor y yo. O sea que él está enamorado de una chica. Ya. Y mi hermano toma decisión juntamente con la chica de venirse en mi casa. Quería venirse y buscar la vida en paz, vivir una vida tranquila y vivir feliz en una familia. Compañero Sendero Luminoso me preguntó a mi persona, ¿qué es tu opinión para tu hermano? Por decir, tu hermano es un traidor, lo traicionó nuestra ideología, lo traicionó el pueblo y lo traicionó el miembro del ejército guerrillero popular. Y absolutamente le respondí de que, bueno, si es un traidor, no te puedo decir que, porque yo tenía temor de decir, también hay que dar o sea que hay que darle la oportunidad. No podía porque me voy a involucrar a mi persona. Lo tomaron la decisión y lo aniquilaron los dos, la mujer y el varón. Yo mismo he visto cómo lo mató, está gritando, pero siempre yo me recuerdo. Así la han dejado así libre, así montonado, como decir, como un pollo matar y dejarle nada más. Siempre me hace falta porque él ha sido mi hermano mayor. Dejé mi arma y dejo en paz. Mejor me voy solo. En la sierra y en la selva, la gente se rebeló contra la violencia de Sendero y comenzó a pasar información al ejército. ¡A Salvador, Colonia, nos podemos ir! Cuando finalmente se da cuenta que no puede estar matando indiscriminadamente campesinos, tiene que tener más trabajo de inteligencia que golpes ciegos para poder propiciarle una derrota estratégica a Sendero Luminoso en el campo. La estrategia de Guzmán de controlar el campo antes de atacar la ciudad no funcionó, así que él aceleró sus planes
Desde la clandestinidad, Guzmán ordenó a sus seguidores avanzar hacia el nuevo frente de batalla, la ciudad de Lima. Se intensificó en Lima. La policía comenzó a aplicar medidas extremas de seguridad, deteniendo a personas bajo sospecha de terrorismo. Yo soy detenido en el puesto policial de Corcona. Intervienen al micro, porque era un micro. Entonces ahí bajan a todos los que eran estudiantes universitarios. Y entonces todos los que éramos estudiantes universitarios fuimos llevados a la DINCOT. Y en 15 días cambió totalmente mi vida, porque llegué a este penal por primera vez. Al único pabellón donde llegaban todas las personas. Así seas inocente o culpable, llegabas al pabellón de Sendero Luminoso. Al interior de ese lugar donde yo estaba recluido, se vivía una cierta camaradería, ¿no? Había un orden. Nuestro partido tiene una línea política general, y dentro de ella está la línea de integración de las masas. Entonces, ante la situación... En la cárcel es donde yo conozco más profundo a Sendero Luminoso y me comprometo con ellos. Cuando al cabo de 8 meses, un año casi, que duró el proceso, yo salí absuelto. Pero después, cuando yo salí, ya mi vida no fue la misma. ¿No? Entonces tú eres arrastrado en una vorágine que cada vez es más y más, y te pide más, y te pide más, y te pide más. El Sendero había tomado niveles muy altos en cuestión de desarrollo y su dirigencia casi no había sido capturada. Al enemigo hay que capturarlo vivo. Muerto no nos sirve, decía. Y puedes crear un martirologio, decía. Yo empecé cuando se formó la Dirección contra el Terrorismo. En ese entonces era una división de policía antisubversiva que empezó a trabajar combatiendo a Sendero con los métodos tradicionales. La situación en terrorismo había llegado a niveles muy alarmantes. Guzmán seguía siendo el enemigo público número 1. Nosotros pensábamos que Guzmán estaba en Francia, estaba en Bolivia, estaba en la selva. En los afiches, en las pinturas, aparecía Guzmán con sus lentes, como un profesor, con sus libros. Y nosotros tenemos pueblos muy míticos, ¿no? A los campesinos nuestros le decían, Guzmán nunca lo van a detener, decían, porque él es como la lluvia, decían, ¿no? Que cae y tú lo sabes, pero no sabes de dónde viene, decían, ¿no? Él es como la serpiente que pasa por ahí y se pierde, decían. Entonces el campesino
Decía, ah, puede ser, decía, ¿no? Él es un Dios. Todos los días había cochebombas acá en Lima, ¿no? Y habían muertos también, morían 2 policías por día morían acá, no sé. O sea, sentías ya que efectivamente tú eras un blanco, o sea, sentías ya que había la posibilidad que tú seas una nueva víctima. Inclusive hubo un fenómeno bien interesante con las empleadas del hogar, porque pensaban que podían ser terroristas, porque se dieron algunos casos que efectivamente, cuando hicieron las redadas, encontraron que la persona que era la que hacía la cocina tenía armas escondidas en su cuarto. Se tenían los aniquilamientos selectivos. Muchas veces eran propuestas que hacían desde los milicianos, combatientes, que proponían. ¿Por qué? Porque mucha gente de esta trabajaba en casas de gente que eran los dueños del Perú. Cuando el terror está a punto de tomar la ciudad, cuando el terror está acechando al Estado y puede derrumbarlo, uno no puede pues enfrentarlo con pañuelos. Y es por eso que Alberto Fujimori... Perdóname. ¿Aló? Sí. Yo, como muchos peruanos, considero que era indispensable. Estábamos rumbo al abismo. La guerra contra el terrorismo fue el gran tema de las elecciones presidenciales de 1990. Un recién llegado a la política, Alberto Fujimori, ofreció esperanza y prometió restaurar el orden. Tenemos que empezar a construir una sociedad pacífica y democrática. Es decir, una sociedad sin los vicios y las taras de la corrupción, la marginación y la violencia que... Era el prototipo de la persona que nunca antes había tenido vinculación con la política y que eso le daba muchísimos puntos a favor para fomentar la credibilidad de que él efectivamente iba a hacer algo bueno por el país. Él fue legitimado democráticamente con el pueblo que le dio su total aprobación y su total respaldo a Fujimori, en uno de los gobiernos con mayor aprobación y respaldo popular que recuerda nuestra historia. Fuimos convocados en los comandos militares, yo también. Cerca de una hora habló el presidente Fujimori. Los han obligado a la infiltración urbana y la guerra de intimidación. Quien nos dio a conocer con gran despliegue de fotografías que Sendero Luminoso prácticamente tenía casi copada la capital y que estaban preparando una gran ofensiva. Tenían que aceptarse una serie de acciones de carácter político y una de ellas era disolver a aquellos organismos que prácticamente estaban entregando al país en manos del terrorismo. Prácticamente estábamos entre la espada y la pared. El que no aceptaba caía en la categoría de cobarde o de traidor a la patria. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación. Filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Cuando él da el golpe de Estado y cierra el Congreso y asume todo el poder, controla el Poder Judicial, tiene 70% de aprobación. ¿No? O sea,
la mayoría de peruanos cambió democracia por seguridad. Y para mí éramos un país secuestrado. Efectivos ahora están rompiendo varias puertas. Para nosotros eso significaba el inicio de un momento de mucho mayor dureza. Fujimori empieza a gobernar por decretos, ¿no? Que iban siendo toda una telaraña, que iban controlando y copando el poder de todos los poderes del Estado. Fujimori se da cuenta que necesitaba toda una infraestructura legal adecuada para enfrentar al terror. Y es por eso que se ve obligado a tomar una medida de emergencia y de excepción, pero el deseo, la intención de Fujimori fundamentalmente fue darle al Estado las herramientas necesarias para defenderse y defender a su pueblo de un terrorismo que estaba ya tocando la puerta de las ciudades. Dentro de la organización había una estructura, pues, una estructura partidaria. Habían simpatizantes, apoyos, milicianos, combatientes, escuadros, dirigentes, ¿no? Pero en Lima, bueno, todos hacían acciones, pero para las grandes acciones habían destacamentos especiales. En esta tarde nadie se fijó en un vehículo estacionado en una elegante zona comercial. En pocas horas, nadie jamás olvidaría lo que ahí ocurrió. Pero como ya entraron a la zona común de todos nosotros, ya entraron a atacar a la gente blanca, a la gente acomodada, entonces ya son unos malos. Ahí recién existe Sendero, antes no existía Sendero, ¿no? Entonces sí, la idea era mátenlos a todos, ¿no? O sea, aquí qué derechos humanos hay, ni uno, o sea, maten a todos los senderistas. Ese era el sentimiento que había en ese momento. Fujimori insistía en una solución militar a la violencia en Lima. Pero la unidad de detectives de Benedicto Jiménez tenía otro enfoque. Durante 4 años recogieron minuciosamente información de inteligencia con el fin de ubicar a los líderes de Sendero Luminoso. Hasta ese momento nosotros no sabíamos quiénes eran la parte de la cúpula de esta organización. Pero cuando cae el video, nos dimos cuenta quiénes estaban en su entorno. Poco a poco íbamos más o menos comprobando de que el líder estaba aquí en Lima. En Lima es muy grande, Lima tiene casi 8 millones de habitantes y es muy fácil desaparecer. El enemigo avanza en la medida que uno comete errores, pero también nosotros aprovechamos los errores que ellos puedan cometer. O sea, y un error que se peca es la subestimación. Tras Guzmán había crecido y había desarrollado su organización, el enemigo para él era la Fuerza Armada, el ejército. Se cuidaba del ejército, pero descuidaba la parte de la policía.
El pequeño equipo de detectives de Benedicto Jiménez comenzó un seguimiento a las personas que habían identificado en el video. Con un trabajo policial meticuloso, ubicaron el escondite de Guzmán. El líder de Sendero Luminoso fue capturado sin disparar un solo tiro. Cuando cae el líder, lo ven como un ser humano, ¿no? Como es, entonces rompen la parte mitológica, ¿eh? Y muchos dejan las armas y se van de la organización. Presidente del Comité Central, Buró Político y Comité Permanente de Sendero Luminoso. Es simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. El camino es largo. Y a ese llegaremos nosotros. Y triunfaremos. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. En concreto a Sendero le cortaron la cabeza y quedaron solamente los muslos y los pies. No había quien pueda pensar, quien pueda decidir qué se hace, qué no se hace, quien establezca los planes y todas las cosas que él hacía. Fue y es decisivo. Los militantes de Sendero Luminoso se quedaron sin liderazgo y comenzaron a delatarse los unos a los otros. En pocos meses, la policía desmanteló la organización de Sendero Luminoso. Pero Fujimori desintegró al equipo de Benedicto Jiménez y se llevó todas las palmas por la captura de Guzmán. El terrorismo no se va a acabar por la captura de Abimael Guzmán. Todos debemos estar alerta, todos debemos participar para que efectivamente sea controlado. Aunque durante los años siguientes los actos de violencia fueron pocos y aislados, Fujimori se negó a reconocer que la principal amenaza terrorista había terminado. Fujimori utilizaba cada uno de esos actos aislados para consolidar lo que era su estrategia en los medios de comunicación, en la cual se manipulaba el miedo de la gente. Denúncialo. Usted y yo vamos a ganar esta guerra. Solo así tendremos la oportunidad. Su forma principal de hacer política fueron los medios de comunicación, especialmente la televisión. Es casi la política del videoclip. Fujimori es la primera dictadura mediática en América Latina. Fujimori trata de seguir jugando con el miedo de los peruanos, seguir algo así como inoculando miedo a la vena de los peruanos, ¿no?, para que sigan aceptando el autoritarismo, aun cuando ya el terrorismo había sido derrotado. Al final, lo que hizo entonces es desmontar todo el Estado de Derecho y nadie se oponía a eso. Fujimori began to do his own thing. Their idea was to wage a classic counterinsurgency in which the intelligence service and the armed forces could control everything, and in which military law and draconian repression could be the centerpiece of that. El presidente Fujimori continuó utilizando el poder total que él mismo, con las leyes antiterroristas, se había otorgado. Cualquier persona podía ser detenida indefinidamente sin pruebas.
es humano tener odio. Siempre tuve los sueños de ser una profesional, ser universitaria. Es el camino que me enseñaron mis maestros. Y el día que yo voy a matricularme, ese día me secuestraron de la puerta de la universidad. Siento que alguien me abraza. Inmediato me envolvieron con una frazada. Me conducieron al Volkswagen y luego se sentaron encima. Y el carro se fue. Tampoco sé el lugar, era una base militar. Me preguntaban por nombres que dirigían estudiantes, dirigentes de la Universidad de la Cantuta. Yo aún no conocía porque yo no estudiaba ahí. Yo era inocente. Cuando yo decía no, empezaban a dar golpes en la cabeza, patadas, cachetadas en la cara. La verdad es que yo no sabía lo que pasaba. Estos eran unos monstruos, a mi parecer, no contentos con eso. Me agarraron del cabello, me pusieron sobre una silla. Me empezaron a romper la ropa, a desvestirme. Me pusieron una inyección de brazo. Empecé a caer. Ahí es cuando ellos abusan sexualmente de mi persona. No fue una vez, lo volvieron a hacer como 3 veces. Después me levanté y me di cuenta que todo estaba ensangrentado. Yo antes no había tenido relaciones sexuales. Era virgen, tenía 19 años. Me mantenían siempre vendado y seguros que yo no lo vea, y un poquito que yo podía ver, un poquito, ellos estaban con pasamontañas. Cuando pasé al penal, la regla no me venía. Entonces, bueno, puede ser de repente por la situación que estaba pasando, yo qué sé. En la interrogación, la verdad que yo no soportaba las torturas. Entonces, por esa razón que decidí firmar. Firmar cosas que nunca yo había hecho. Cuando estaba con 8 meses de embarazo, me llamaron a juicio. Con jueces sin rostro, que solamente se escuchaba la voz, se veía solamente uno mismo en un espejo, a nadie más, y la voz como una voz de ultratumbas que viene así, que da miedo, de terror, a contestar esas preguntas. Yo creía que tras esas lunas podían estar los mismos que hicieron todo conmigo. A mí no me importaba los 20 años de prisión que me daban, no, porque más fuerte para mí era el momento que estaba pasando. Para mí, si me hubieran dado la pena de muerte, no me importaba.
porque era mejor. Era mejor. Yo no quería vivir en ese momento porque 20 años para mí estaba de más. Porque más, lo que me dolía más es lo que habían hecho conmigo. Nació muy bien, con el dedito en la boca. Se chupaba el dedito bastante. Y ojos que miraban, ¿no? Sí, las monjas sí lo llevaron. Después de 6 años, logro la libertad. Llamé a Carla, conversé con ella y me entendió muy bien. Para que sepa, no, conozca su origen y conozca a su madre. Y la verdad, mató mi juventud, la mejor etapa de mi vida y mi futuro, una carrera profesional. Me sentí bastante mal, moralmente me afectaron. Miles de personas fueron encarceladas por terrorismo. No había ninguna instancia como defenderte de alguna acción del Estado. Entonces había una desprotección de todos los ciudadanos del país. Entonces las cárceles se llenaron de inocentes. Y entonces reenfocamos nuestro trabajo a documentar la destrucción del Estado de Derecho y de la institucionalidad en el país. Y ya la gente estaba como con una voluntad muy fuerte de que no la confundan con terroristas. Y entonces mejor no salir a las calles, no hacer pleito, ¿no? Mejor estar tranquilo, aun cuando ya el terrorismo había sido derrotado. En este clima de represión, Fujimori montó un Congreso obediente. Beatriz Alba Hart dejó su trabajo como abogada empresarial y se sumó al gobierno. Congresista de la República, a la señora Beatriz Regina Alba Hart. No es que yo pensaba que iba a trabajar con Fujimori, sino lo que yo pensaba es que iba a trabajar para aportar a mejorar algo que yo sabía que estaba mal. Y es así como yo ingreso y es con esa intención que ingreso. Pero al tener un control total de todos los ejes del poder, el régimen de Fujimori se volvió profundamente corrupto. One of the top gangsters whom I had covered during the 80s, Montesinos, reached top power. And one of the things I tried was to prevent that, because it was clear, knowing his trajectory, that Peru would go for a very sad years if Montesinos came to power. And in the end, of course, reality turned out to be much worse than anything I had written about. Montesinos y Fujimori fueron acusados de crear al Grupo Colina, un escuadrón de la muerte para imponer su voluntad política. Comencé a recibir información que me indicaban con mucha certeza de que extrajudicialmente eliminaban no solamente en nombre de la lucha contrasubversiva, sino también eliminaban a opositores políticos, y que estaba creado justamente por eso, para eliminar a periodistas, a políticos, a opositores de una manera general al régimen de Fujimori y de Montesinos. Nunca en la historia de la República se ha conocido a un sistema corrupto tan
sofisticado y extendido como el que creó Fujimori. Yo creo que robó al país miles de millones de dólares cada día. Todos los presupuestos que supuestamente estaban destinados al combate del terrorismo iban sin ningún tipo de rendición a sus bolsillos y a los bolsillos de los que ellos querían comprar. La contestación de Paraguay. Vladimiro Montesinos mantuvo un registro permanente de sus jugosos sobornos. A sus grabaciones clandestinas se les conoció como los Vladivideos. A cambio de cerros de dinero, el gobierno de Fujimori dictaba el contenido de los noticieros. Fujimori and Montesinos had almost complete control over electronic media, TV and radio. Fujimori utilizó el control de los medios para manipular la opinión pública. Cambió la constitución para candidatear por tercera vez a la presidencia y fue reelegido. Pero el fraude electoral fue denunciado y los peruanos se lanzaron a la calle. Lava la bandera, limpia el uniforme, pon la basura en la basura, a barrer la dictadura. Cuando es el momento en que la gente se hace más consciente de que no estamos frente al terrorismo, que estamos frente a un delincuente como Fujimori y Montesinos, el peso que tiene el movimiento de derechos humanos en ese momento de la resistencia es muy grande. En ese momento es liderado por el movimiento de derechos humanos. Parte muy importante del derrocamiento de Fujimori fue la calle. Eran montones de gente, o sea, había la sensación de que había que desmontar la corrupción, había que meter en la cárcel a los rateros, había que desmontar las leyes. This is a struggle about principles. This is democracy against dictatorship. This is about somebody who epitomizes evil incarnated into policy. En medio de todo este caos social, los Vladivideos se filtraron al público. As it happens, they were at the time too corrupt, they were already too compromised among themselves but by too many dirty dealings, so the implosion was relatively swift. El gobierno se desmoronó, Fujimori huyó al Japón y Montesinos fue capturado. La violencia había sido tan masiva, la violación de los derechos humanos había sido tan grande,
y la impunidad era prácticamente total, que una comisión de la verdad en un contexto de transición democrática era indispensable. El movimiento de derechos humanos presionó al gobierno de transición para que creara la Comisión de la Verdad encabezada por el doctor Salomón Lerner Febres. Carlos Iván de Gregori, Sofía Maher y 10 comisionados más fueron nombrados para descubrir la verdad de los 20 años de guerra en el Perú. Con el objetivo de tener una representación política más amplia, Beatriz Alba Hart fue invitada a participar en la Comisión de la Verdad. El trabajo de la Comisión de la Verdad es importantísimo para el país. Y de ahí que yo diga, o sea, no es un trabajo, es una misión en la que tenemos los 12 comisionados. Y vamos a llamar a los siguientes testimoniantes. Al señor Ramiro Niño de Guzmán. Empezamos a vivir momentos de miedo. Señora Luzmila Chivicente. Peruanos, nosotros somos partes, somos dueños del Perú. Señora Magdalena Montesa Benavides. Era primera vez que tenía relaciones, pues nunca antes lo tuve relaciones con algún hombre, era virgen. En las primeras audiencias públicas de una Comisión de la Verdad en Latinoamérica, los peruanos escucharon atónitos. Y violación. Nunca me imaginé la magnitud de la experiencia personal, de la experiencia profesional y de la experiencia emocional que eso iba a significar para mí. Porque estaba dándome cuenta de todo lo que no había visto. Es ahí cuando yo abro los ojos y yo tuve la posibilidad de estar en la primera exhumación. Y lo más duro es cuando lavas tu primer cráneo. Porque más que bien, no sé, una tibia puede ser el hueso de un animal. Pero cuando lavas un cráneo humano, es una persona. Entonces, qué terrible. Mi dolor no solamente era de solidaridad por esa persona, sino mi dolor era decir, ¿dónde estuve yo? Yo tengo clavada en el alma las miradas de todas esas mujeres, de todos esos niños que vi, que conocí en las alturas. Por todos ellos, yo les pido perdón. Y a todas las mujeres y a todos los niños huérfanos, a todos los hombres que han sufrido, a todos ellos, yo les pido perdón. Pido perdón por todos mis amigos y amigas y la gente de mi clase social que hasta ahora no entiende. Y que no entiende porque no quiere entender o porque no le conviene entender. La comisión recogió los testimonios de más de 17.000 peruanos. Hizo 22 audiencias públicas a lo largo y ancho del país. Y creó un archivo de miles de videos y fotografías. Publicaron un informe de 5.000 páginas que es una de las descripciones más profundas jamás escrita sobre una guerra contra el terrorismo. Los hechos descubiertos por la comisión responsabilizan tanto a Sendero Luminoso como al Estado peruano de ser responsables de las miles de muertes. La comisión recomendó que los responsables directos de crímenes de lesa humanidad sean enjuiciados y que se acabe con las condiciones de pobreza y exclusión que sembraron el terreno para la violencia de Sendero Luminoso. Presentamos este informe en homenaje a todos ellos. Lo presentamos además como un mandato de los ausentes y de los olvidados
a toda la nación. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy, señor presidente. El nuevo presidente del Perú, Alejandro Toledo, aceptó el informe de la comisión y se comprometió a apoyar sus recomendaciones. Vamos a tachar una historia oficial que se nos ha contado y vamos a reemplazar en los libros de la historia del país el nuevo capítulo que ha escrito la comisión. Es un capítulo escrito desde la perspectiva de los que sufrieron, que están echándole el grito al país. ¡Presente! ¡Chungue! ¡Presente! ¡Guanta! Hay posibilidad de construir una democracia con pasión, con solidaridad, ¿no? Con los más pobres y con los más excluidos, que son los que fueron las víctimas de la violencia. El Estado peruano ha sido ineficaz en implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La Comisión recomendó que todos los violadores de derechos humanos sean castigados. La mayoría de los militantes de Sendero Luminoso están presos, mientras solo unos pocos militares y políticos han sido enjuiciados. I have seen this savage, wild resistance to the truth by all these people who really wanted ignorance, who really wanted forgetfulness more than anything else. So then you realize that, yes, a lot of our history, a lot of the way power is built in Peru can only be explained by careful cultivation of ignorance and forgetfulness. Cuando no se cierra bien un capítulo de violencia política, la violencia no termina, sino como que se transforma, se recicla, se reconvierte y aparece de otras formas. En ciudades y pueblos a lo largo y ancho del Perú, la falta de justicia ha creado turbas violentas. Vemos que la calidad de la democracia fue duramente afectada por el conflicto armado interno y ahora el Perú justamente está en esa tarea, o sea, con una democracia muy frágil, ¿no? Y con el peligro de que se empeore cada vez más o logramos reconstruir lo que fue destruido en los años de violencia y de autoritarismo.
no seamos solamente habladores, sino seamos actores de este cambio que queremos. ¿Ahorita hay violencia o no hay violencia? ¿Hay pobreza o no hay pobreza? ¿Hay hambre? Sí. ¿Hay alcoholismo? Sí. ¿Qué cosa más hay? Violencia. Violencia. Drogadicción. Matanza. Matanza. Abuso. Abuso. Violaciones. Violaciones. Prostitución. Entonces, a eso se llama pues violación a los derechos humanos. Crecen algunas semillas por allí en personas que tienen que dejar el miedo. Y es necesario dejar el miedo a un lado. La experiencia peruana es muy fuerte, penosa y dolorosa. Creo que a partir de estas experiencias, ningún país o ningún ser humano en cualquier parte del mundo debe ser capaz de seguir estos hechos.